El próximo 25 de noviembre, el próximo viernes, se va a celebrar, se va a conmemorar una jornada más de lucha contra la violencia hacia la mujer, las niñas, adolescentes. En este intentar construir un cambio que no es solo político, económico, judicial, normativo, sino sustancialmente cultural. Erradicar el machismo y el patriarcado como la esencia que condujo al modelo económico y social que nos ha llevado, lamentablemente, a tener que observar cómo una mujer por día es asesinada en hechos de femicidios en la Argentina. Habrá una larga actividad de varios días en los que se va a intentar visibilizar las dificultades que hoy tienen las mujeres en esa lucha contra la violencia, pero además con una mayor territorialidad, con acercarse a los barrios, con escuchar a las mujeres que padecen, lo hemos vivido aquí. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el episodio de la mujer que golpeó a su expareja en un intento de defensa? Estaba con su bebé en brazos y señalaba cómo lo difícil que resulta muchas veces poder ser escuchado en los sectores más vulnerables. Vamos a incorporar a nuestra mesa de trabajo a la titular del área de la mujer, a la doctora Melissa Tortú. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Si le parece, vamos a ver primero unos datos para poder contextualizar lo que va a suceder en estos 16 días de activismo contra la violencia de género. La campaña internacional de la Organización de Naciones Unidas, a la que se suma también Río Cuarto, la subsecretaría realizará acciones con el objetivo de promover la prevención y lograr la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. Las actividades van a comenzar el 25 de noviembre durante el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se extenderá hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Habrá una carpa que va a recorrer los barrios para la promoción, prevención, asesoramiento, asistencia integral y protección de derechos. También habrá talleres, actividades y testeos gratuitos y anónimos de HIV en Plaza Roca. Y estos datos que describen esta preocupación que señalábamos al comienzo del programa. Del 1 de enero al 19 de noviembre de este año, se perpetraron 208 femicidios. Femicidios vinculados y travesticidios de un total de 349 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina. Es decir, tenemos un femicidio cada 37 horas en el país durante este año, ¿no? Estos son datos de Mumala. 71 femicidios directos, 9 vinculados de niñas y mujeres, 20 vinculados de niños y varones y 8 travesticidios. 80 son muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas y a delitos comunes. 12 son suicidios femicidas. 49 son muertes violentas en proceso de investigación y hubo 377 intentos de femicidios. 239 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin mamá. El 85% de los femicidios fue cometidos por personas del círculo de conocidos de la víctima, parejas o exparejas, familiares y conocidos. La edad promedio de las víctimas es de 38 años. El 16% de las víctimas había denunciado al agresor. El 47% tenía orden de restricción. Y el 17% además contaba con botón antipánico. Este último dato me parece que es muy revelador de lo mucho que hay que construir como tejido más allá de otorgar un botón antipánico o que la denuncia esté hecha, ¿no? Porque aún cuando la mujer se anima, hemos encontrado casos de hasta 10 denuncias, ¿no? Aún cuando cuentan con botón antipánico, aún así pueden ser víctimas de femicidio. Sí, creo que la necesidad de una reforma judicial transfeminista urge cada día más.
Y bueno, desde la subsecretaría lo que promovemos constantemente es el acceso a la información, ¿no? Poder visibilizar, que justamente es la esencia de este día, ¿no? Del 25 de noviembre. Visibilizar las acciones que se hagan en contra de la violencia por motivos de género. Poder llegar a todos los espacios de la ciudad de Río Cuarto para que todas las personas sepan qué hacer ante una situación de violencia. En esto es clave generar redes de contención para que, bueno, que las personas puedan estar más contenidas, y también el acceso, como decía recién, a la información, a números útiles, saber qué hacer ante una situación, dónde recurrir, cuáles son las instituciones que están trabajando, los organismos que están gubernamentales, no gubernamentales, que está trabajando en la problemática. Y en esto es muy importante este tipo de espacios para poder visibilizar, ¿no? esta información. ¿De qué se trata la carpa? ¿Cuál es el motivo o por qué se busca a través de la carpa ese alcance en los barrios? Bueno, ese alcance va de la mano también con un esquema descentralizado con que ya se trabaja en la subsecretaría. Los equipos técnicos interdisciplinarios se instalan territorialmente una vez a la semana en diferentes puntos estratégicos de la ciudad que ya fuimos definiendo. Esa carpa ya se hizo también en marzo y tuvo muy buena recepción, porque además de visibilizar el trabajo de la subsecretaría, el trabajo de los equipos técnicos en territorio, también sirve como recepción de demandas. Y recepción de demandas no solamente en cuanto a lo que es violencia de género, muchas veces terminamos asistiendo y asesorando sobre materia del Estado municipal, del Estado local. Lo que nos planteaba, recupero el caso de la mujer que fue inicialmente detenida por golpear a su expareja y luego liberada. Lo que nos decía que la situación que le tocaba vivir a ella se multiplicaba en muchas otras mujeres y que en los sectores más vulnerables es más difícil que te escuche, es más difícil llegar a la justicia, es más difícil conseguir un abogado, es más difícil abrir una causa, es más difícil lograr respuestas judiciales. ¿Cómo se logra revertir eso para que no exista esa enorme inequidad entre quienes acceden por recursos a mejores condiciones judiciales y quienes padecen esta situación? Sí, partiendo de la base, la ubicación geográfica de tribunales, el lenguaje encriptado con que se manejan jueces, juezas, es muy difícil el acceso a la justicia. Un poco también el sentido de esta carpa es brindar eso a información, y nosotras en la Subsecretaría de las Mujeres contamos con un equipo de legales que justamente trata de ser un puente para estas personas que no pueden pagar un abogado. Por supuesto que no hacen lo que es patrocinio letrado, pero sí hacen un acercamiento, un primer acercamiento a sus derechos, ¿no? En pos del acceso efectivo a la justicia. Comentando un poco acerca de cuáles son sus derechos, generando un puente con asesoría letrada, que es el servicio de justicia gratuito que cuenta a tribunales para las personas que no tienen recursos para poder estar... Pero es muy interesante lo que planteabas recién en relación, primero al lenguaje que utiliza la justicia, ¿no? Después a los mecanismos técnicos que se utilizan. Una mujer nos había escrito, planteó que no sabía utilizar el botón antipánico. Y parece natural. ¿Por qué si a lo mejor no tenés un celular que a lo mejor te acompaña a tener un mejor vínculo con la tecnología? Y la pregunta es, ¿nadie se acercó, nadie le enseñó, nadie la acompañó en ese proceso de la utilización del botón antipánico? Es decir, hay una enorme lejanía con la realidad de muchísimas mujeres. Sí, pareciera que se enfrascan en ese trabajo diario, cotidiano, y no visibilizan la situación real que atraviesan las mujeres. Recordemos que, de todas maneras, yo hablo de abogados, abogadas, pero para poder realizar una denuncia por motivos de género no hace falta ningún acompañamiento legal de abogados o abogadas, ¿no? Se puede realizar en la unidad judicial más cercana al lugar del hecho y puede ir la misma persona
persona o personas cercanas a quienes esté, familiares, a quien esté atravesando una situación de violencia. También hay un planteo que está relacionado con, bueno, yo denuncio, pero si no hay una acción persistente, porque lo vimos así, ¿no? Mujeres que denunciaron y aún así fueron víctimas. Tienen botón antipánico. De hecho, la chica que pasó por esa situación, el agresor le rompió el botón antipánico en una oportunidad, ¿no? El temor a denunciar, pero después, ¿qué? ¿Hay una red de contención? ¿Hay un fortalecimiento de estructuras judiciales que permitan evitar que el agresor se acerque, que haya un control sobre el agresor y no solo sobre la víctima? Creo que es fundamental también el rol que ocupan las organizaciones sociales, diferentes referentes barriales, con quienes trabajamos articuladamente constantemente. La creación de diferentes programas también que colaboran a fortalecer esta economía de la mujer para poder irse muchas veces, en muchas ocasiones, de la vivienda donde comparte con el agresor. Creo que es fundamental la generación y la reconstrucción de sus vínculos, de sus redes. Muchas veces en este círculo de la violencia esa mujer es apartada, ¿no?, de sus vínculos. Entonces en eso se genera un plan estratégico para trabajar en conjunto con esta mujer, para trabajar ese acompañamiento, esa reconstrucción de sus redes, planteando diferentes estrategias, porque cada situación es diferente a la otra. Hay también un debate que está relacionado sobre qué es violencia, ¿no?, hacia la mujer. Me imagino que en este debate tan amplio esto aparecerá claramente, porque no se trata solo del golpe, no se trata solo de la amenaza. Ahí aparece la violencia económica, la violencia verbal, la violencia psicológica. Estos elementos que los movimientos feministas tratan de visibilizar, ¿son contemplados en la justicia o cuando llegan las situaciones a la justicia o ustedes tienen que canalizarlas por las denuncias que les llegan al área de la mujer? Es muy difícil generar un desarrollo si no está esa violencia física. Es fundamental para mí el asesoramiento, el trabajo que realizamos desde la subsecretaría en cuanto al asesoramiento, acompañamiento en la denuncia. ¿Qué hechos referenciar? El orden cronológico de los hechos, poder, qué sé yo, recibir este acompañamiento para mí es fundamental a la hora de que al juez, a la jueza, a la hora de recibir esta denuncia, lea y dicte medidas. Siempre asesoramos de que sean lo más completas posibles, que expliquen y se explayen sobre todos los hechos las situaciones de violencia, por más que a lo mejor la que lleva a denunciar es la última, pero que puedan ordenar su relato sobre cada una de estas situaciones. La mujer va, por ejemplo, si no ha sido víctima de violencia física, ¿va igualmente y denuncia los otros tipos de violencia? Sí, muchos tipos de violencia desde la subsecretaría fueron denunciados. Hay un empoderamiento así informativo, ¿no? Sí, y que también tiene que ver con el trabajo que hacen los equipos técnicos, ¿no? Muchas mujeres llegan o porque una amiga, una compañera la acompaña a la subsecretaría y en esto se inicia un proceso, un caminito donde comienza a poder visibilizar estas situaciones de violencia. Muchas veces, o por ejemplo, situaciones de sociales mayores que fueron criadas en otros sistemas sociales. Claro. Entonces lleva como un tiempo más prolongado. Y es muy importante poder visibilizar los tipos de violencia. En estos 16 días también se apunta a eso, porque el femicidio es la violencia más extrema, pero es un cúmulo de violencias previas, que es importante visibilizarlas. Y que al visibilizarlas podemos prevenir, ¿no? Esa situación última. Hay dos aspectos que seguramente van a aparecer en la marcha del 25 porque aparecieron en otras marchas anteriores y que tienen que ver con la necesidad de una reforma judicial transfeminista. No alcanza con la ley Micaela, no alcanza con que haya
haya jueces o juezas que se hayan incorporado con una mayor perspectiva de género. Se necesita también un basamento legal. Y el otro aspecto es que el Estado tenga más recursos que destine directamente hacia, digamos, presupuestos más fortalecidos para la lucha contra la violencia de género. Estos dos aspectos, desde el Estado, ya no desde quienes se movilicen, sino desde el Estado, aparecen también en la discusión. ¿Hay una necesidad de que estos dos aspectos se consoliden, se fortalezcan? Sí, totalmente. En encuentros con colectivos de mujeres, como el último que se realizó en el espacio nuevo de trabajo de la Subsecretaría de las Mujeres, sale constantemente esta discusión, ¿no? De la necesidad de una reforma judicial transfeminista, de la necesidad de poder ampliar el presupuesto para poder generar programas efectivos y que puedan acceder las mujeres que sufren y atraviesan situaciones de violencia. Bueno, va a ser una oportunidad. El año que viene habrá un fuerte debate electoral, ¿no? Político, que no quede afuera esta discusión, ¿no? Que se incorpore naturalmente esta discusión, que se convierta en una cuestión sistemática y no solo en un grito unánime de las mujeres cada vez que marchan, ¿no? Que se convierta en una discusión colectiva en este sentido. Bueno, serán 16 días de mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, pero bueno, estamos muy contentas, principalmente por el recibimiento de la gente en los diferentes territorios a los que asistimos. Me parece que son las bases y que es de mucha importancia. Bueno, estoy tentado de decirle, tiene la oportunidad ahora de saludar a la gente de Serrano, que debe estar mirando Sí. desde allá. Soy de Serrano, sí, y se ve mucho el canal. Bueno, le mandamos un saludo enorme a la gente de Serrano. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se vienen jornadas en las que la reflexión y sobre todo la visibilización tiene que interpelarnos, ¿no? Tiene que movernos, conmovernos en esta discusión, donde todos los días hay una mujer víctima de femicidio. Pero veíamos también en los datos la cantidad de intentos de femicidio que quizás después no aparecen en esa información final. Y todos los otros elementos que hoy se ponen en discusión sobre la necesidad de incorporar todos los aspectos relacionados con la violencia hacia la mujer y también en cómo la mujer, porque lo veíamos ayer en la entrevista en vivo con dirigentes sindicalistas, cómo la mujer es la primera exposición, el primer bastión de lucha también en medio de esta crisis económica. Bueno, parte de lo que se va a vivir en estos 16 días de activismo.